Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofía, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre regreso a clases. A pesar del plan piloto para el retorno a clases en los colegios privados, son muchos los padres de familia que decidieron no enviar a sus hijos a estudiar. Un especialista nos cuenta qué tan afectados están los niños por culpa del confinamiento. Un noticiero con historia. En los 32 años de Noti5 hablamos con el director de ese medio de comunicación regional. Importante paso a la transformación digital. Cientos de vallecaucanos se mostraron interesados por los temas de innovación al término de los conversatorios realizados por el CICTI 4.0. El correazo y la chancleta podrían desaparecer si se aprueba un proyecto de ley. ¿Qué piensan los padres? Y al cierre, belleza sin paradigmas. Esta joven de Buenaventura está a punto de clasificar al concurso de Miss Universo Colombia. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con el informe del piloto que inició esta semana para el regreso a los salones de clase en alternancia de los colegios privados. A pesar de los protocolos de bioseguridad, fueron muchos los padres que prefirieron no enviar a sus hijos al colegio. Sofía, al contrario de esos padres de familia, encontramos un colegio en el oriente de Cali, en donde empezaron clases hace varias semanas y gracias a las medidas de bioseguridad han tenido un retorno exitoso. Tras el inicio del plan piloto que permitió el retorno a clases en colegios privados, bajo la modalidad de alternancia desde el pasado lunes, muchos padres decidieron esperar un poco más antes de enviar a sus niños de regreso al colegio. Pues primero tengo que saber cuál es el porcentaje de riesgo que hay. Cuando eso me lo conteste el gobierno, entonces tendría una decisión. Si el factor de riesgo es menor o se puede minimizar con los protocolos de seguridad, sí lo enviaría. Yo creo que le hace más daño estar en la casa a los niños que enviarlos al colegio, donde tienen una actividad física mucho más pronunciada que la que se puede tener en el parque del barrio. Otros ni siquiera contemplan la posibilidad. No, la verdad no, todavía no me siento como muy segura. Creería que esperaría que pase este año y ya el próximo año sí, con todos los protocolos que estén más consolidados para poder mandar a mi hija al colegio. No, porque siento que todavía la pandemia está a mitad, prácticamente está en un pico muy alto. Además yo trabajo en una zona hospitalaria y tengo pues conocimiento de cómo va la pandemia. El profesor Álvaro Cristiano Balcácer es el rector del Liceo Santa Inés en el oriente de Cali, en donde los niños ya completan varias semanas recibiendo clase mediante la modalidad de alternancia. Bien, el regreso ha sido muy emotivo. Los niños y las niñas querían regresar a su colegio, querían encontrarse con su profesor, con su profesora, con sus compañeros de clase, que son en última sus compañeros de vida. Asegura que gracias a los protocolos de bioseguridad, su institución no registra ningún caso de COVID-19. Nosotros seguimos todos los protocolos de bioseguridad que ha establecido la Secretaría de Salud y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Los niños y las niñas son nuestra responsabilidad y su salud y su vida está en nuestras manos. Por su parte, el secretario de Educación de Cali, que hace unas semanas firmó un pacto por la vida con los rectores de los colegios, envió un mensaje de tranquilidad a los padres. El que quiere iniciar, inicia, pero también pueden seguir haciendo las solicitudes. De la Secretaría de Salud del Distrito de Cali y la Secretaría de Educación tenemos una comisión que en estos momentos está haciendo visitas aleatorias para mirar, supervisar y asesorar todo el proceso de aplicación de los protocolos de bioseguridad. Así, en medio del escepticismo de muchos, la negativa de algunas instituciones y medidas de bioseguridad, avanza este plan piloto en los colegios privados, una prueba que servirá de referencia para un posible regreso a clase en los colegios públicos de la ciudad. Muchos de los niños que hoy regresan a los salones de clase están sufriendo los efectos de un confinamiento que se prolongó por más de 6 meses. Es que en la mayor parte de los casos los pequeños están reflejando las emociones y los cambios a los que fueron sometidos sus padres durante la pandemia. La pediatra Ángeli Ramos analizó este fenómeno.
Más de 6 meses de cuarentenas, miedo y mucha incertidumbre dejaron huellas imborrables en las familias y en especial en los niños, según lo explica la reconocida pediatra Ángeli Ramos. Cuando los niños llegan a la consulta particular, las cosas que yo más veo son las pataletas, y las pataletas con rabia, con agresión, los trastornos del sueño, pesadillas, terrores nocturnos o insomnio, y por último la falta de apetito. ¿Para qué como si este ambiente es tan tóxico? ¿Para qué como si no voy a poder ir al colegio? ¿Para qué como si no voy a ver mis amigos? ¿Para qué como si esto cambió y no sé hasta cuándo? Explica que los niños son el reflejo de lo que está pasando entre sus padres. Los padres inicialmente dejan entrever su angustia, su tristeza, su rabia, su desesperación por las cosas que están viviendo, por la pérdida del trabajo, por los cambios en las rutinas. El teletrabajo ha intensificado más las tareas de la mamá, que no solamente tiene que teletrabajar, sino ayudar a sus niños en las tareas del colegio. Asegura que el regreso al colegio puede significar un alivio para los niños, aunque también implicará un nivel de riesgo para ellos y sus familias. Los pros es que nuestros niños necesitan socializar, jugar, recochar, hacer deporte, compartir con sus amigos, reírse, pero también están los contras. El virus no se ha ido, la vacuna no ha llegado y el riesgo persiste. Invitó a los padres a entrenar a sus hijos para ese regreso al colegio. Simulacros del uso del tapabocas, simulacros del uso del alcohol glicerinado. Finalmente, la reconocida pediatra recomienda aumentar las actividades lúdicas al aire libre entre padres e hijos. Recuerden que un ambiente tóxico nos da niños tóxicos, niños agresivos, niños rabiosos. Ambientes donde perdure el amor, la bondad, el servicio, el buen trato, el cariño, las palabras amables, así van a ser nuestros niños. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y para entender un poco más el fenómeno de la protesta social que se ha reactivado en Colombia después de la muerte en un procedimiento policial de Javier Ordóñez en la capital del país, saludamos a esta hora de la noche al profesor de Univalle, Carlos Vladimir Gómez. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿cuál es la lectura y el análisis que le genera esta ola de protestas que se viene registrando en el país desde hace varias semanas? La conexión que se puede presentar en estas olas pues tiene que ver principalmente con procesos de indignación social, las poblaciones más vulnerables, los jóvenes que son los más expuestos a problemáticas sociales derivadas del desempleo, derivadas de toda, digamos, la difícil situación que vivimos en el confinamiento durante 6 meses y por supuesto retrotraen muchos aspectos los movimientos sociales, principalmente el movimiento sindical que también ha salido al frente de esta expresión de protesta en contra de medidas que vuelven a amenazar un poco la condición de derechos laborales. El detonante sin duda fue la muerte en medio de un abuso policial de Javier Ordóñez en la capital del país. Pero profesor, ¿fue esta una excusa? ¿Es la continuidad de las protestas que se estaban registrando antes de la pandemia o simplemente es producto de la incapacidad de la policía para manejar el tema de la convivencia ciudadana? Bueno, el caso del abogado que fue muerto en días pasados genera una importante indignación entre este campo popular, entre las clases sociales, en la sociedad colombiana, por la manera como efectivamente se desarrollaron estos hechos. Claramente, pues las
indicaciones que hay sobre el caso y la acusación de la Fiscalía van en esta misma dirección, ha generado esta indignación frente a una situación que efectivamente pudo haberse desarrollado con un mejor éxito en temas de convivencia ciudadana. Profesor, con frecuencia la gente, los ciudadanos se quejan del vandalismo que se filtra en la protesta social, que en muchas ocasiones incluso termina afectando a comerciantes que ya estaban golpeados producto de la pandemia. ¿Cómo entender esa parte de la protesta social? Yo no estoy tan convencido de que nos alcance la expresión vandalismo para entender lo que vivimos al margen de la protesta. La protesta social es un derecho consagrado, es un derecho legítimo de las sociedades, es un derecho constitucional que debe seguirse animando y respetando en toda sociedad que se llame democrática. Ahora bien, si se presentan situaciones relacionadas con esto que se ha denominado vandalismo, pues los propios movimientos deben expresar su rechazo y efectivamente así ha venido siendo. Digamos, la protesta social legítima ha rechazado, los diferentes grupos y movimientos sociales del campo popular han rechazado las expresiones de violencia, han rechazado las expresiones de vandalismo y tal vez empaquetar la protesta en esta categoría que estoy diciendo que es vandalismo puede llegar a ser una lectura, la verdad, poco analítica de la realidad, porque es una manera muy fácil de estigmatizar, es una manera muy fácil de negar una realidad que es evidente, la realidad de los vulnerables, la realidad de aquellos jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen condiciones para acceder a la educación superior, que no tienen tampoco condiciones laborables para poder desarrollarse en un mercado de trabajo. Entonces, no considero como afortunada la categoría vandalismo. Profesor, ¿esta ola de protestas se circunscriben a lo que está pasando en el mundo o podemos considerar que hace parte más bien de un fenómeno local? Es difícil pensar estos fenómenos en estricto sentido localmente. Es decir, vivimos en un sistema mundo, es decir, las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de exclusión, las condiciones de explotación son similares para el conjunto de trabajadores en el mundo entero, por supuesto. Se expresan de una manera más cruda, por supuesto, en países como los nuestros, con mayores niveles de insatisfacción de las demandas sociales, de los niveles de bienestar social, pero las condiciones finalmente de vulnerabilidad de los jóvenes, las condiciones de flexibilidad laboral que son lesivas para los trabajadores, las condiciones de reforma pensional que afectan, por supuesto, condiciones de pensión o jubilación para las personas en edad de aspirar a esos criterios, vienen siendo reestructuradas a nivel global. Profesor Carlos Vladimir Gómez, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Buenas noches, Gildardo. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos con más historias en Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y el noticiero regional Noti5 está de cumpleaños por estos días. Son 32 años de información, más de 3 décadas en las que reporteros de este medio de comunicación han sido testigos de la historia reciente de la región. Hablamos con su director, Edgar Arias.
La historia de Noti5 comenzó el 12 de septiembre de 1978 y desde esa primera emisión sus reporteros tuvieron claro el compromiso que habían adquirido con la región. Un noticiero tiene que ser el reflejo de lo que pasa en el territorio, en la región. Cuando se escucha a la comunidad, se le acompaña en sus denuncias, pero también en sus soluciones, las personas, el televidente siente que el noticiero está cercano. En 32 años, Noti5 fue testigo de la transformación de pueblos y ciudades del occidente colombiano, de las gestas más importantes alcanzadas por deportistas de la región, del conflicto armado y de la persecución contra los carteles de la droga. Por ejemplo, la medalla olímpica de María Isabel Urrutia, la primera en el tema de las pesas, fue un tema muy sonado a nivel internacional. Inclusive el director de Magazine Pacífico, quien hizo parte de esta casa periodística, le tocó en la época del narcotráfico acudir al llamado de una de estas personas que era investigada por la justicia y se le entregó al periodista de Noti5 para que él fuera garante y lo llevara hasta la fiscalía para que se entregara y tuviera la seguridad de que no le iba a pasar nada. Ante los medios y a mostrarle a Colombia que yo no soy un terrorista. Noti5 también fue una escuela para decenas de periodistas y comunicadores que luego hicieron parte de medios nacionales e internacionales. Adelantó importantes campañas sociales y hasta bautizó el sistema de transporte masivo para Cali. Una persona pues propuso masivo integrado de Occidente Mío y ese fue el tema escogido por un jurado calificador, pero la gente a veces no sabe que Noti5 fue el que bautizó el sistema de transporte masivo mío. En los últimos años, este noticiero regional también se ha ganado un lugar en las plataformas digitales. Su trayectoria y credibilidad seguirán siendo su sello a futuro. Felicitaciones a Noti5 en sus 32 años. Y un positivo balance dejaron los conversatorios digitales que se adelantaron en 42 municipios del Valle con miras a la construcción de territorios inteligentes en toda la región. Los conversatorios y toda esta estrategia fue diseñada por el Centro de Innovación CICTI 4.0. Gran interés en todo el Valle del Cauca generaron los conversatorios digitales que se adelantaron en los 42 municipios de la región con miras a la construcción de territorios inteligentes, según lo explicó el director del Centro de Innovación CICTI 4.0, Henry Rey. Hemos causado la necesidad de saber más sobre estos temas: innovación, transformación digital, ciudades y territorios inteligentes. Esta es la semillita, son los primeros conversatorios. Vamos a seguir trabajando por lograr que el Valle del Cauca sea territorio inteligente e innovador. Al término del recorrido por la región, también se pudo comprobar los avances logrados por varios municipios en materia de innovación y transformación digital. Hay unos municipios que vienen haciendo la tarea un poco más avanzada. Ejemplo, encontramos a Yumbo, encontramos al municipio de Buga, por supuesto a nuestro distrito Santiago de Cali, quienes contemplan desde ya en sus planes de desarrollo el concepto de ciudades inteligentes y están trabajando por ello. Están revisando cómo la tecnología es parte del día a día en el lograr un mejor desarrollo territorial. Pero la tarea no termina aquí. En adelante se realizarán conversatorios más especializados que comprometan a empresarios y a las cámaras de comercio de cada uno de los municipios. Necesitamos que nuestras empresas de los sectores tradicionales e industriales den el salto en la transformación digital para podernos encaminar a la industria 4.0, poder de esta manera contribuir entonces a un Valle del Cauca territorio inteligente e innovador. El Centro de Innovación Tecnológica CICTI 4.0 seguirá trabajando para mejorar los procesos de transformación digital en la región. Nos vamos a comerciales, pero ya regresamos a Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bueno, Sofi, ¿a usted le dieron correa o chancleta en su niñez?
Pues no, Gildardo, chancleta no. Sí recibí correazos, pero chancleta no. Pues le cuento, Sofi, que el Congreso de la República está a punto de erradicar estas prácticas como castigo familiar. Pero miren ustedes lo que dicen los padres de familia. Algunos todavía creen que es importante la chancleta y el correazo como parte de la formación a sus hijos. Muchos crecimos en medio de uno que otro correazo o bajo el rigor de la chancleta con la que muchas mamás sancionaban las pilatunas y las órdenes que no se cumplían. La verdad, recibí algunos correazos en momentos en los que era la solución y por eso no estoy traumatizada. Incluso algunos creen que esos castigos contribuyeron a su formación. No, me hizo una mejor persona porque verdaderamente me siento orgulloso que mis padres me hubieran dado duro. Pero los tiempos cambiaron y desde el Congreso se estudia un proyecto de ley que busca eliminar el castigo físico como alternativa disciplinaria para niños y adolescentes. A ver, yo creo que la intención puede ser muy buena. Hay que tener alguna forma de elementos de formación, de información para los padres, de manera que se eduque no con ni la palmada, ni el grito, ni nada. Aunque algunos padres prefieren a la antigua, la chancleta y el correazo. No, pues es muy mal hecho porque así es que así fue que me criaron a mí. Pero ¿cómo establecer cuándo un coscorrón, una palmada o un chancletazo terminan convertidos en maltrato físico? La delgada línea es la intención, la rabia. Si tú golpeas con rabia, estás golpeando con intención de maltratar y someter. El proyecto de ley, que tiene defensores y detractores en el Congreso de la República, recoge aspectos fundamentales del Código de Infancia y Adolescencia que desde hace 14 años prohibió cualquier forma de maltrato físico o psicológico contra niños y adolescentes en Colombia. Y en Buenaventura, una joven de 18 años fue preseleccionada para el concurso de Miss Universo Colombia, demostrando que una belleza sin paradigmas también puede imponerse en este tipo de certámenes. Iván Periáñez con la historia. Ella es Angie Patricia Cuero Reina, una jovencita de 18 años enamorada del mundo de la belleza y el modelaje. Se inscribió para participar en el concurso Miss Universo Colombia, pasó los primeros filtros y hoy aspira a representar al Valle del Cauca en ese certamen. Desde pequeña siempre estaba inclinada por el mundo del modelaje, pero nunca había tenido la iniciativa de inscribirme a uno de estos concursos o certámenes porque desde pequeña me hicieron creer que por mi característica no era una niña hermosa o no podía participar en estos concursos. Su expectativa es dejar en alto a Buenaventura y con su particular belleza enviar un mensaje a la sociedad. Sí, porque quiero demostrar que las mujeres afrocolombianas no solo somos un color de piel, también somos unas mujeres empoderadas, emprendedoras y luchadoras. También quiero ser el ejemplo para muchas personas que sienten que por alguna condición no pueden, se sientan limitados a cumplir sus sueños. Es preparada por Williams Perlaza, quien asegura que la organización del certamen quiere cambiar los estereotipos de belleza. Incluir una niña que en una parte de su rostro tiene un lunar en un concurso de belleza va más allá de lo que nosotros pensamos que era la realidad de los concursos que creíamos que habíamos trabajado todos estos años. Así que este es un mensaje para que todo el mundo se dé cuenta de que la belleza es un concepto. La belleza es algo que cada quien lo ve de diferentes maneras. Profesionales en diferentes áreas se han sumado a apoyarla en su propósito. Lilian es un preparador de reina con un ojo clínico y nos ha traído ya varias coronas. Me siento súper bien de ser partícipe de ese maravilloso equipo. El sueño para esta señorita apenas comienza. El próximo 6 de octubre conocerá al jurado y espera seguir rompiendo paradigmas con su exclusiva belleza. Las historias, crónicas y reportajes de Magazine Pacífico volverán el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Magazine Pacífico. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si quiere ver esta y otras emisiones, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico.